18:38, gracias a los amigos. Alito AEP, Bere Bonaerense, Juan Faccio, Aparicio Suárez, Horacio Ramos, Gustavo Negri, Mario Manso, Diego Minuti, Marcelo Esperanza, mucha gente escuchando con mucha atención la charla que estamos llevando adelante. Incorporamos a Luis Roa. ¿Cómo no? Abogado, pero de los que saben, ¿eh? De los que se ponen el movimiento obrero al hombro y trabajan junto a los compañeros para llevar adelante una posición digna. ¿Qué tal, Lucho? ¿Cómo estás? Bien, bien. Acá estudiando. Todos los días el gobierno nos desayuna con algo nuevo. Contanos dónde hay que poner el eje. Contanos La- en qué la- consiste el DNU sancionado por el el Poder eje es la timba Ejecutivo. financiera. ¿Qué representa? A ver, me anticipé, ¿no? El eje entiendo que es la timba financiera y el tremendo negocio y negociado que va a expresar este dispositivo del Fondo de Cese Laboral. Creo que ese es el punto neurálgico. Acá está Lo- Jorge Tierva que te quiere saludar. Hola, Lucho, ¿cómo te va? Jorge, querido. Sí. Bienvenido para, como bien dice Gabriel, y yo también lo ratifico, alguien que sabe y mucho, pero además desde nuestra posición, ¿no? Desde el laburante. Oh, gracias, Jorge. Gracias, Gabriel, también, ¿no? Pero bueno, contábamos acá que un escenario sombrío y son dos anexos en el decreto 847 hoy, donde te reitero, Gabriela, la pregunta que había formulado. Creo que el Fondo de Cese Laboral esconde un tema que es muy importante, que es la sustitución de las indemnizaciones por despido, pero esconde otro tema aún más grande, que es la tercera versión de estos fondos de capitalización que se inauguraron en la Argentina de los 90, comienzo de los 90, con las AFJP, que siguió con las ART, y creo que vamos por una tercera versión, tal y como lo pedía originariamente el Consenso de Washington a través del Fondo y el Banco Mundial en 1990, 91, 92. Ujú. Y lo que trata de estimular, entre comillas, un mercado de capitales vinculado a los subsistemas del seguro, donde en un país donde no existe capitalismo de riesgo, parece que los únicos capitalistas de riesgo van a ser los trabajadores a través de las indemnizaciones por despido y todo lo que tenga que ver con los créditos laborales. Claro, claro. Claro. Si esto se desarrolla, necesariamente vamos a tener, dentro de un periodo no tan extenso, un mundo laboral diferente al que hemos conocido, ¿no? Sí, hay elementos que, no tanto por el decreto, ya no solamente asombran, azoran ya aquella disposición modificatoria del artículo 2 de la Ley de Contrato de Trabajo que de ahora en más, desde el 9 de julio que está vigente la ley, excluye a los contratos de servicio y de obra. Claro. A eso le agregamos el tema del trabajador independiente, entre comillas, que tiene 3 colaboradores. Ya con eso el mundo podría cambiar, porque podríamos hablar de la construcción de una suerte de clase obrera bis. Es decir, laburantes como nosotros, como cualquiera, que cumplen horarios de trabajo, que ganan unos pesos, que le dan órdenes e instrucciones en la empresa, pero que van a estar fuera del derecho del trabajo y de todas las garantías básicas del derecho del trabajo. Y eso estoy hablando no solamente del plano individual, sino también del plano de lo colectivo. No es solamente sacarlos del mundo de un aguinaldo o unas vacaciones pagas, sino la posibilidad de agruparse en un sindicato, tener paritarias e incluso negarles el derecho de huelga. Ya eso sería brutal desde el punto de vista de los derechos básicos de los trabajadores. Lo que asombra es el mensaje morboso de Sturzenegger y sus socios que incluso quieren hacer negocios. No solamente les basta con el disciplinamiento social, sino, sino también procurar negocios como lo que señalaba recién, Ujú. las nuevas AFJP con la guita de los laburantes. Creo que es el sector laboral al que hacías referencia, Héctor, hace un rato, ¿no? Estábamos hablando de esa irregularidad, de esa informalidad. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Héctor Luis? Sosa, de Motor Económico, te saluda. ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo estás? Sé que el compañero de la Torre
te conoce mucho. Ahora sí. Ahí te preguntaría y me gustaría saber qué visión tenés vos sobre este espacio hoy que es difícil de definirlo. A veces lo definen muy ligado a los movimientos sociales, otras veces como un sector que lo tiene que identificar mejor el movimiento obrero. ¿Qué evolución y evaluación haces vos de toda esta masa de laburantes o de trabajadores que obviamente no están ni blanqueados, están entre comillas por fuera del sistema laboral, pero que ahora se cuentan por millones? Sí, a ver, estamos hablando de trabajadores con o sin recibo. Estamos Claro, hablando de trabajadores en gran medida. Sí. por supuesto. Y dentro de la informalidad tenemos también los movimientos sociales con una economía con sus propias características. Yo creo que son dos planos distintos. Por un lado, el fraude laboral, que es un piso que aún en la década ganada no se pudo perforar, un piso importante, que estamos hablando de laburantes en relación de dependencia, simplemente en el territorio de la informalidad y que ahora se los quiere formalizar fuera del derecho del trabajo. Este invento no es nuevo, ¿no? Los españoles empezaron con estos eufemismos y literalmente son eufemismos cuando inventaron las trades, que eran los trabajadores autónomos dependientes económicamente. Es un oxímoron en sí mismo. Trabajador autónomo dependiente. Claro. Y en España tienen un esquema donde conviven con los trabajadores formales 3 millones de cuentapropistas, entre comillas, que en realidad son laburantes disfrazados, pequeños oficios, gente que depende de alguna manera de una empresa más grande o de un contratista, o incluso, lisa y llanamente, el fraude laboral. Pero en España ha demostrado que se va construyendo, yo siempre utilizo una expresión de mi hijo más chiquitito, que mira mucho Marvel, ¿no? Un multiverso paralelo donde suceden las mismas cosas, pero las regulaciones son distintas. En un lado está la claridad y de otro lado el lado oscuro. Pero eso fractura, dualiza la fuerza de trabajo. En España, el otrora movimiento obrero mucho más robusto y no supera el 10-12% de sindicación, de tasa de sindicación. Y se ha construido una clase obrera bis. Después está, eso merece un análisis un poquitito más sesudo, el tema, la cuestión de los movimientos sociales, ¿no? Cómo se articula desde el movimiento obrero organizado precisamente todos esos sectores de la economía informal, la Se me economía social. ocurre a partir de allí una pregunta para todos, ¿no? Por un lado tomar el lunfardo y decir, no solo multiverso, es un gran verso, hablando en Sí. castellano argentino, Sí. pero pensaba cómo se soluciona esto, ¿no? Porque creo que una de las características de este periodo es lograr dar esperanza en el futuro, por lo menos en el futuro mediato, si no en el inmediato. Claro. Potenciando las pymes y el desarrollo industrial local a través de la empresa mediana o reemergiendo al Estado empresario en la República Argentina, tomando los resortes de la economía y poniendo al Estado en primera plana, primera escena. No, ¿para quién la pregunta? ¿Para mí? Todos, para los que deseen referirse a esto. Dale, Lucho. No quiero abusar en territorios que tal vez no manejo, pero yo creo que sí es necesario un Estado presente, pero no abusaría del consignismo alrededor del Estado presente. Yo creo que el Estado, con los resortes que tiene a partir de una reversión de todo el entramado fiscal, todo el tema impositivo y sobre todo el acceso al crédito. Yo creo que las pequeñas empresas, cuando tienen acceso al crédito y un tratamiento impositivo distinto, empiezan a cortar el hilo por otro lado que no sea el costo laboral. El corte del costo laboral de las pequeñas empresas siempre es un camino de corto plazo, porque en definitiva van destruyendo el propio mercado, que es el mercado interno. Humildemente creo que es eso. Y yo lo que creo es que hace falta Estado también para controlar. Nosotros ni aún en el mejor momento, 2003, 2015, pudimos perforar un umbral de 27, 28, 29% de informalidad. Y ahí yo creo que hace falta un
un Estado más activo, Está. no desde lo discursivo, sino concretamente como un Estado que intervenga, no un Estado empresario, sino un Estado que se ponga realmente, que se ponga la gorra. A mí me gusta poco la gorra, pero que se ponga la gorra para controlar la precariedad laboral y la informalidad. Creo humildemente que por ahí es una parte, no basta con eso. Vamos entonces de nuevo al tema de la reforma laboral. ¿Qué más te gustaría añadir? ¿Dónde hay que poner el eje y por qué hay que rechazar? Ya, hay que rechazarla porque dualiza, fragmenta, porque le quita el sentido al derecho al trabajo, Gabriel. Si hay un par de medidas muy gruesas de esta reforma, tienen que ver con la deslaboralización del derecho del trabajo. En nombre de la modernidad laboral nos quieren vender un derecho del trabajo que se parece muy poco al derecho del trabajo, que es un derecho de protección. Claro. Aún así, te digo que hay elementos que son salvajes. El sponsoreo y el patrocinio de los despidos discriminatorios, en vez de prohibirlos, le pone precio y los arancela un 50 o un 100% más. El eufemismo de la licencia por maternidad, donde están promocionando que las mujeres embarazadas trabajen hasta 10 días antes de parir. Todo el entramado que tiene que ver con el periodo de prueba. Ningún empleador necesita 1 año, 8 meses o 6 meses para probar si un trabajador sirve o no sirve. Si el problema fuera ese, el problema entonces es de nuestros empleadores. Y podría seguir, claro. pero creo que simplemente con esos universos de exclusión que genera la reforma laboral y con este dispositivo del sistema de cese laboral, me parece que ya con eso en los 90 hubiéramos tirado la casa abajo, no por capacidad organizativa, pero desde el punto de vista al menos discursivo. Me parecen reformas muy salvajes. Pasa que es tanto, y todo de repente que creo que todavía no podemos qué sé yo, encontrar una capacidad de asombro que nos contenga. También, Luis, en las actividades que vos estuviste presente, tanto ahí en las distintas sedes nuestras del gremio, como también sé en Pilar, creo que fue en el gremio construcción, me parece, ¿no es cierto? UOCRA. Vos marcás, exactamente, vos marcás, además de esto que es importantísimo, estos puntos que vos estás marcando, el tiro por elevación que atenta, digamos, contra lo colectivo, ¿no es cierto?, a la preeminencia de lo individual y aparte el disciplinamiento que significa para la clase trabajadora todo este tipo de reglamentaciones que ahora entrarían en vigencia y que es el desmembramiento de los trabajadores como colectivo, incluso perdonándole multas a la no registración. O sea, realmente viva los empresarios y justamente la clase trabajadora quedar digamos, en orfandad frente a este alevoso reglamentación, ¿no es cierto? Ahora que lo decís, Jorge, sí, tal vez el dato más sintomático de lo que vos estás señalando está el que la reforma laboral considera como injuria grave y pasible de despido con causa a los trabajadores que participen de tomas de establecimiento o de bloqueos. Claro, claro. Hay un par de cosas muy importantes ahí para señalar. No es cualquier época para regular precisamente eso. En una etapa donde muchas empresas han eliminado el cuarto turno, donde ya han adelantado vacaciones, donde han quitado horas extras, donde ya avanzamos sobre las suspensiones y empiezan en cualquier momento los despidos, en empresas que están sobreestoqueadas, cuando los trabajadores empiezan a ver que hay muchos camiones que sacan mercadería de las empresas, pero que cada vez hay menos trabajo y cada vez se respetan menos los derechos. Cuando los trabajadores un día, cuando se empieza a despedir, encuentran que de madrugada se llevaron alguna máquina porque la capacidad instalada está en el 48, 49%, 50% como mucho, evidentemente las medidas de fuerza no van a ser cualquiera. Va a ser evitar que se lleven esas mercaderías, va a ser evitar que se lleven esas máquinas, claro. Con lo cual
es muy inteligente, entre comillas, el planteo de los bloqueos y las tomas de establecimiento, porque va a ser en este marco una de las salidas obvias del movimiento obrero organizado, claro. Evitar que el sector del capital se lleve la plata y las herramientas a otro lado y ponga los huevos en otra canasta, y no precisamente en la producción. Por eso me parece que eso está pegando en el núcleo duro del tipo, en la tipología de conflictividad que se viene. Claro. Son más inteligentes que nosotros, lo debo reconocer, porque piensan lo que están haciendo en el hoy. Sí. Luis Roa, gracias por esta comunicación. Te mandamos un fuerte abrazo desde la gráfica. Siempre un placer. Un gran abrazo. Gracias.